Ya la vi, bueno, ya la escuché, pero... Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a nuestra videoconferencia. ¿Me escuchan? Muy claro, licenciada. Sí se escucha claro. Ok, excelente. Pues qué bueno que estamos nuevamente conectados para evaluar nuestro segundo tema sobre el rediseño de procesos. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos repasando algunos conceptos claves del rediseño de procesos. Estuvimos definiendo los procesos, la ingeniería, los procedimientos, y hoy vamos a analizar, luego de que ya nos convencimos de que las organizaciones tienen que estar a la vanguardia y cambiando constantemente, vamos a iniciar a analizar cómo hago para levantar la situación actual de la empresa y tomar una fotografía de cómo está la misma para poder tener elementos a la hora de realizar el análisis que vamos a ver la siguiente videoconferencia, la otra semana. Entonces, aquí iniciamos diciendo que es importante que definamos quiénes van a participar en el proceso de el levantamiento de información o del mapeo de todos los procesos de la compañía. Básicamente, es importante considerar que va a estar participando el consultor externo o experto en el rediseño, que en este caso vamos a asumir que la compañía va a contratar un equipo de personas expertas en rediseñar los procesos si es que la empresa no cuenta con un departamento de análisis y mejora de procesos. Esta persona pues debería estar acompañada de todo su equipo del rediseño para el levantamiento de la información. También deberían de participar los dueños del proceso, es decir, las personas que llevan a cabo todas las tareas. También vamos a tomar en cuenta los clientes y las entidades externas que en algún momento participan dentro del proceso, como por ejemplo los proveedores, los distribuidores, entes de gobierno, etcétera. Entonces, al final tenemos que tener claro que el equipo de reingeniería o rediseño que va a hacer el levantamiento de procesos tiene que estar integrado por un equipo multidisciplinario que sea guiado o liderado por una persona que tenga experiencia en levantamiento de procesos. Ok, ya habiendo definido esto, vamos a empezar con el mapeo, que es básicamente un mapeo de procesos. Cuando yo hablo de mapear, lo que estoy tratando de explicar es que vamos a realizar una representación gráfica de los procesos de la compañía. Es decir, como les ponía yo en la diapositiva del lado izquierdo, ustedes pueden observar una gráfica de procesos donde se muestran las relaciones que existen entre cada uno de los procesos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, cuando yo mapeo, lo que hago es identificar cuáles son los procesos de la compañía, desde los primarios o procesos principales, los de apoyo o procesos secundarios y los procesos estratégicos. De esa manera, yo logro tener una perspectiva amplia y transversal de la organización y ayudo a definir las funciones principales de la empresa. Es decir, si yo no cuento con un mapa de procesos, para la compañía o para el equipo de rediseño va a ser muy difícil iniciar a levantar la información porque no vamos a saber, bueno, por dónde empiezo, qué empiezo a mapear, qué tipo de proceso es el que voy a definir primero. Entonces, el mapa de procesos me sirve como una planificación o una guía del desarrollo del levantamiento de procesos que voy a hacer posteriormente. Es bien importante iniciar con este mapeo de procesos. Dentro de ese mapeo de procesos, yo les comentaba hace un momento que vamos a definir los 3 tipos de procesos que existen en una compañía: los primarios, operativos, los secundarios o de apoyo y los estratégicos. Entonces, definamos qué es cada uno, de qué se trata cada tipo de proceso. Los procesos operativos son los procesos centrales o primarios de la compañía que afectan directamente la prestación del servicio y por ende la satisfacción de nuestros clientes. Directamente están relacionados con la misión de la organización, es decir, la razón de ser de la empresa, y producen la rentabilidad de la compañía, ya que en los procesos primarios es donde se desarrollan todas las líneas de producción, abastecimiento, entrega al cliente, logística,
dentro de los procesos operativos. Entonces, es bien importante que dentro de el mapeo de procesos identifiquemos, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, cuáles son los procesos primarios que generan valor para nuestros clientes y que ayudan a producir la rentabilidad de la compañía. Básicamente es, digamos, la guía que me sirve para identificar si es un proceso primario o no lo es. Luego veamos los procesos de apoyo. ¿Qué son los procesos de apoyo? Son aquellos que, como su palabra lo indica, el objetivo principal es apoyar un proceso primario. Es decir, proporcionan los recursos para poder desarrollar un proceso de ventas, de distribución, de logística o de producción. Los resultados de los procesos de apoyo no son generados directamente por los clientes. Sin embargo, estos procesos son fundamentales para que los procesos primarios se desarrollen correctamente. Es decir, perdón, cuando yo hablo de un proceso de apoyo, estoy hablando de los procesos contables o financieros, de los procesos de recursos humanos, de los procesos de auditoría y control de calidad, de los procesos administrativos como tal, compras, recepción. Por lo tanto, es muy, muy importante que la compañía tenga claro cuáles son estos procesos de apoyo y la manera en que estos procesos están siendo desarrollados. Y bueno, yo aquí les ponía, antes de pasar a los procesos estratégicos, algunos ejemplos de los procesos de apoyo, como catalogados dentro de los administrativos, podemos mencionar las compras y contrataciones. Dentro de los contables, pues los procesos como emisión de cheques, retenciones o exenciones, generación de informes contables. Dentro de recursos humanos está el reclutamiento y selección de personal, divulgación, evaluación del desempeño. Todos estos procesos son procesos de apoyo que en una compañía son sumamente importantes para lograr encajar todo el engranaje del sistema organizacional y que tenga realmente éxito el proceso primario. Y luego, como tercer tipo de procesos, vamos a definir procesos estratégicos. Y básicamente son los procesos que gestionan la relación de la organización con su entorno, con el exterior de la compañía. Apoyan la toma de decisiones de planificación y de procesos estratégicos es de la planeación estratégica. ¿Cómo hace la compañía para definir su misión, su visión, sus valores, sus estrategias, sus procesos estratégicos y sus objetivos? Si lo hace anualmente, si lo hace cada 5 años, qué procedimiento utiliza para planear estratégicamente. Estos también deben de ser revisados dentro de el mapeo de procesos para evaluar la situación actual de la empresa. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de los tipos de proceso y de qué es el mapeo de procesos en general? ¿Ninguna duda? ¿Me están escuchando claramente para que no tengamos ningún problema en el audio, jóvenes? Sí, licenciada. Ok, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches. ¿No tienen entonces ninguna duda de la primera parte? ¿Estamos claros en Ok, todo bien. me quedo tranquila que me están escuchando y que vamos entendiendo bien el contenido. Continuemos entonces. Bueno, luego de que ya tenemos claro por dónde vamos a iniciar, es decir, ya tenemos nuestro mapeo de procesos principales o primarios, secundarios o de apoyo y los estratégicos, debemos de saber por dónde inician los procesos, cuáles son los pasos a seguir para llevar al final del proceso y qué producto es el que el proceso al final entrega a la compañía y al cliente. Por eso les ponía aquí esta gráfica donde es importante que conozcamos dónde inicia el proceso, dónde termina el proceso, cuáles son los pasos involucrados dentro de los diferentes procedimientos y actividades y el producto o cliente que se beneficia a raíz de este análisis. Para poder llegar a conocer cada uno de los procesos a profundidad y saber
en la fase del análisis y del rediseño, cómo los tengo que tratar, debo de conocer 5 aspectos importantes de los procesos. El primero es los productos y los clientes del proceso. ¿Qué producto es el que emite el proceso y quiénes son sus clientes, tanto internos como externos? ¿Cómo están organizados actualmente esos procesos dentro de la organización? ¿Cómo están fragmentados, si es que lo están o tal vez no? ¿Quiénes son los dueños de los procesos y cuáles son los paradigmas que esos procesos se están enfrentando actualmente? Por lo tanto, para poder responder a cada uno de estos planteamientos, yo les puse acá una guía de preguntas que nos van a ayudar a identificar cada uno de los resultados de los diferentes procesos que vamos a levantar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los productos y los clientes a los que favorece el proceso, yo me voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el producto o servicio de este proceso? ¿Qué es lo que este proceso ofrece? Contrata personal, controla, no sé, un reporte contable, produce un producto. ¿Qué es lo que hace este proceso? Tengo que responder a esa pregunta. También me voy a preguntar, ¿quién es el cliente del proceso? Es decir, ¿a quién beneficia? ¿Qué necesidad satisface? ¿Ese cliente es interno dentro del proceso o es externo dentro de la organización? No necesariamente estoy hablando de cliente como consumidor final, estoy hablando del que se beneficia del proceso. ¿Cuándo o cómo inicia el proceso? ¿En dónde inicia la operación? ¿Y dónde se termina? Es importante conocer el inicio y el fin dentro del proceso para poder abarcar todas las actividades que conlleva o enmarca el proceso como tal. Si quiero saber cómo están organizados los procesos, pues me debo de preguntar, ¿los procesos están organizados por departamento? ¿Están organizados por funciones? ¿Están organizados por centros de tecnología o conocimientos o por continuidad de flujo? En este sentido, yo quiero aclarar una situación. Algunas de las compañías, al momento de iniciar o redefinir su planeación, establecen toda la planeación estratégica, su misión, su visión, sus valores, sus estrategias, sus objetivos, y luego definen el organigrama y en base al organigrama realizan los procesos. Cuando lo que se recomienda es que los procesos se desarrollen primero antes de realizar un organigrama. Es decir, si yo ya sé cuál es la misión de la organización, para qué fue creada la empresa, y establezco dentro del mapa de procesos cuáles son mis procesos principales, los de apoyo y los estratégicos, yo debería de ser capaz de definir todos los procesos de la compañía, luego los voy a organizar y luego voy a hacer el organigrama, para no caer en los vicios de tener contrataciones de más, gente subutilizada, tener recursos en exceso. Entonces, el organigrama responde a los procesos, no al revés. No hago el organigrama primero y luego hago todos los procesos y luego contrato, sino debería ser al contrario. Por lo tanto, en esta parte del proceso, cuando yo me pregunto en base a la distribución de sus departamentos, sino que yo lo voy a analizar independientemente de qué departamentos, funciones o personas con experiencia. Lo voy a analizar en base a su flujo de operación, independientemente de los departamentos que contribuyan en el análisis del proceso. Por lo tanto, la última opción es la correcta, donde decimos que lo voy a hacer de manera correcta de analizar un proceso desde el punto de vista de cómo están organizados en la empresa. Ahora, si quiero saber los o yo dependo de otros departamentos para realizar mi trabajo con efectividad. Generalmente debería de ser así, ¿verdad? Dentro de la empresa los procesos siempre deberían de estar conectados
y deberíamos de depender unos de otros, pero a veces las prioridades de los departamentos son exclusivas de ellos y no depende de prioridades de otros departamentos, entonces también debo de evaluar esa conexión. No puedo sobrevivir si la persona que viene adelante de mí no hace su trabajo correctamente, por ejemplo. ¿Cuándo se optimizan esas actividades? ¿Con qué visión se hace? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas me ayudan a evaluar si los procesos están siendo trabajados con sinergia, con empatía, ¿verdad? Con integridad, o los estamos separando en la organización. Y bueno, yo digo, este es mi trabajo, del paso 1 al 20 y del 21 al 30 es tu responsabilidad y yo no tengo nada que ver. Si las personas piensan de esa manera, yo me debería preguntar, aquí hay una parte fragmentada, ¿verdad? Hay una parte del proceso que está quebrado, lo cual no es correcto. Dentro del análisis lo deberíamos de corregir. Otra de las cosas importantes que me tengo que preguntar, ¿quiénes son los dueños de los procesos? ¿Quién es el responsable del flujo constante y permanente de los insumos dentro de un proceso? ¿Qué pasa si hay un paro en la operación? ¿Quién sería el responsable de ese paro dentro del proceso? ¿Existe alguna persona que en realidad pueda determinar el estatus en el que se encuentra un producto en la organización, o es un departamento como tal, o está automatizado y el sistema me indica la cantidad de producto que yo tengo disponible para la venta, por ejemplo? Entonces yo me tengo que preguntar qué tanto están los procesos atados a un dueño en particular, es decir, corresponden a las actividades de una persona, de un equipo de trabajo o de un sistema, ¿verdad? Si esto está como poner los huevos en una misma canasta, si esa canasta se me cae, me quedo sin nada. Entonces yo no puedo arriesgarme a que los procesos estén en manos de un número X de personas o de una persona, peor todavía, ¿verdad? Yo tengo que hacer que el proceso fluya independientemente de quiénes son los que intervienen en el proceso. ¿Dudas hasta el momento, antes de continuar con estas interrogantes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Jorge Porras. Buenas noches, Jorge, bienvenido, mucho gusto. O sea, esto, perdón, lo que entiendo implicaría que deberíamos de buscar que el sistema funcione como sistema y no confiando o basándonos que funcione como soporte teniendo a las personas. O sea, la persona tiene que tener un grado de confianza, pero es un elemento más dentro del proceso. Yo debo preocuparme que el proceso funcione independiente de quién esté ahí entonces. Correcto, eso es lo ideal. El escenario ideal de un proceso rediseñado debería de ser que independientemente de que la persona se ausentó en la empresa por X o Y razón, la cambiaron de puesto, la persona no quiere proporcionar la información, el proceso fluya y la actividad se desarrolle y el cliente reciba su producto en tiempo y etcétera, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que el proceso como tal no tenga un dueño que pueda apoderarse de él y que eso interrumpa la operación, ¿verdad? La idea es que las personas no interfieran en el flujo de los procesos. De hecho, muchas compañías por eso prefieren automatizar para no dejarlo a la decisión personal, ¿verdad? Que también tiene sus desventajas. Otro de las preguntas que me debo de hacer es qué paradigmas los procesos pueden estar enfrentando, es decir, ¿por qué el proceso ha sido partido? ¿Cuál es el problema por el cual se perdió la sinergia, la conexión, la conectividad con el cliente o con los elementos internos? ¿Cuáles son esas dificultades para que los procesos vuelvan a integrarse dentro de la compañía y esa fluidez continúe, ¿verdad? Entonces yo me debo de preguntar ¿dónde están esos paradigmas? ¿Son las personas las que están poniendo esos paradigmas? ¿Es el sistema? ¿Son los reportes? ¿Son las firmas? ¿Qué es lo que me está estorbando que el flujo de procesos se dé? ¿Verdad? Bien importante también. Ok, antes de entrar a la simbología y al levantamiento de procesos como tal, quisiera escuchar si tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos explicado. ¿Está todo claro? Buenas noches, licenciada, le saluda Cristóbal nuevamente. Hola, Cristóbal, buenas noches, bienvenido.
consultando, en las empresas a veces se hacen ciertas divisiones como presentaba ahí. Yo soy de finanzas y tengo que hacer esto, yo soy de ventas y mi trabajo es vender y al final, digamos, nadie quiere resolver quizá una simple facturación. ¿Cómo se hace para romper esos esquemas desde el lado del sistema? Para decirle, no, el sistema va a esto y esta es la persona responsable, o trabajemos para resolverlo al final, ¿verdad? O sea, se debe dar para que una persona resuelva eso según su responsabilidad que da el sistema, o debemos de buscar la manera de actuar como equipo y de que alguien lo resuelva lo más pronto posible, pero al final podemos caer en el otro extremo donde la persona que resuelve sea el que más sobrecarga de trabajo reciba porque él es el que resuelve. ¿Cómo no caer en ese juego y tener el balance entre esos dos extremos? Muchas gracias, Cristóbal, por su intervención, muy interesante. De hecho, pasa mucho en las organizaciones, y en la tercera unidad del curso vamos a ver el impacto social, digamos, en este caso de dirección, que pueda llevar un cambio. En esta fase, en la que estamos viendo en esta unidad, únicamente nos estamos concentrando en levantar la situación actual de la empresa. Todavía no estoy entrando a analizar si hay una interrupción en el proceso, si hay alguien que está interrumpiendo el flujo. Cuando entre a la parte del análisis, ahí vamos a ver cómo hago para evitar que este tipo de situaciones se den. Yo le diría, para no dejarlo, digamos, con la pregunta sin contestar, que ahí lo que falta es una conciencia del personal, la cual, pues, al momento de divulgar los cambios y de llevar a la organización a la situación actual versus a la nueva postura en la cual la junta directiva quiere llevar a la empresa luego de un rediseño, las personas tienen que entrar al aro y tienen que comprometerse con el cambio. Es decir, y si parte de su responsabilidad va a ser emitir una factura en tiempo y no atrasar el proyecto, las personas lo van a tener que hacer, pero falta convencimiento, divulgación, y esa es una parte bien importante que lo vamos a ver en la fase del análisis y rediseño. ¿Cómo presento al personal los cambios? Ahorita no estamos modificando nada, ahorita solo estamos analizando la fotografía como la tomé, con los errores, con si salió clara, oscura, movida, como haya salido la foto, así la voy a dejar, porque para mí es importante, antes de entrar al análisis, entender qué es lo que está pasando en la empresa, ¿verdad? Entonces luego tal vez voy a ampliar esta pregunta en la siguiente videoconferencia para que veamos, bueno, entonces cómo rompo esta situación para que el flujo continúe. Pero básicamente yo creo que la clave está en la divulgación y el compromiso del personal. Si el personal no está convencido de que el cambio va a llevar a la empresa a una postura de competencia, rentabilidad y condiciones laborales mejores, el empleado no se va a comprometer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, por ahí podría venir la clave. Y yo igual lo voy a explicar en la próxima videoconferencia, Cristóbal. Gracias, licenciada. Para servirle. Ok, entonces, hablando ahorita un poquito ya de levantamiento como tal. Algunos me preguntaban en el WhatsApp, en el grupo que tenemos, mire, Liki, ¿qué formato utilizo para hacer la tarea? Utilizo la simbología que usted nos dio, utilizo narrativo. Yo aquí les puse las 3 opciones que ustedes pueden hacer para un levantamiento de un mapeo de procesos. Es decir, yo ya tengo claro el mapa de procesos de la compañía, identifiqué cuáles son los procesos primarios en los cuales la empresa produce ingresos, ya identifiqué cuáles son sus procesos de apoyo y ya identifiqué cuáles son sus procesos estratégicos. Entonces ahora voy a entrar ya al levantamiento de cada uno de esos procesos. Voy a iniciar con el proceso de producción. ¿Cómo lo voy a levantar? Eso va a depender mucho de la experiencia del experto en el rediseño. Si es una persona experimentada y para él es muy fácil hacer un levantamiento de procesos, lo más sencillo es que lo haga de forma gráfica. Es decir, utilizando la simbología que yo les puse acá, donde está operación, transporte, inspección, almacenaje, detención y demora, y luego hace un diagrama de flujo.
que es lo que normalmente, digamos, los expertos en ingeniería levantan con mayor rapidez un proceso. Entonces, en el diagrama de flujo, cada uno de los cuadros y de las señales yo lo voy a identificar con la simbología que aparece en esta diapositiva. No todos utilizan toda la simbología, la mayoría utilizamos solo lo que ustedes ven acá, los rectángulos, los círculos y los triángulos indicando la operación, ¿verdad? Que es la que en este caso se indica con el círculo, la inspección y el transporte, ¿verdad? Generalmente son los símbolos que más se utilizan. En este caso, en este ejemplo, yo tengo que identificar en cada una de las franjas del diagrama los departamentos por los cuales pasa el proceso y luego en cada uno de los cuadros indico la actividad, indico si hay una condicionante, el tiempo en que se tarda la persona y el responsable y en qué departamento pertenece cada uno de esos procesos. Esta es una forma gráfica bastante rápida de levantar un proceso, pero requiere de experiencia. Es decir, si la persona es la primera vez que va a hacer un mapeo de procesos o un levantamiento de procesos para analizar cómo está haciendo la efectividad de su compañía, les va a costar aplicar un diagrama de flujo. Por lo tanto, yo recomiendo que se haga o de esta forma, que es un diagrama descriptivo, o de la forma narrativa. Les voy a explicar cada uno rápido, básicamente. El diagrama descriptivo lo que cuenta es, siempre utiliza la simbología, pero la simbología al final solo indica el tipo de actividad, lo cual yo lo puedo describir dentro de la actividad, en el cuadrante de actividad que está en el formato. Entonces, yo pongo el número de actividad, qué tipo de actividad es, quién es el responsable, describo la actividad, el tiempo de ejecución de esa persona, si agrega valor o no al cliente, o ya sea interno o externo, que eso es bien importante, y qué tan necesaria es esa actividad. ¿Realmente es indispensable o podría yo prescindir de esa actividad? Si es necesaria, lo pongo en sí, y si no es necesaria, la pongo en no. Este tipo de herramienta para levantamiento de información no requiere de una experiencia o de una habilidad de un diagrama de flujo, que es mucho más complejo de hacer, y da mucha información. Al final me dice, ok, el proceso de ventas se tarda 3 horas hasta que el cliente recibe el producto, los que intervienen en el proceso son A, B, C personas o departamentos, las actividades son estas, agregan o no valor para el cliente interno o externo, lo puedo eliminar o no lo puedo eliminar. Eso me provee toda la información para hacer el análisis. Es uno de los formatos que yo recomiendo. Y el otro para principiantes es el formato narrativo que yo les puse en la unidad, en el desarrollo del contenido. El formato narrativo describe, como la palabra lo dice, de forma narrada todo el proceso, ¿verdad? Incluye el objetivo del proceso, el alcance, las definiciones que vamos a utilizar en el proceso, los pasos como tal y los indicadores de medición del proceso. También es un formato muy amigable que pueden ustedes utilizar para poder levantar la información. ¿Cuál de los 3 usar? Como les digo, yo les recomiendo que para las personas que no tienen mucha experiencia se utilice el narrativo o el diagrama descriptivo, y para las personas que ya controlan y que manejan el diagrama de flujos, pues el diagrama de flujos es mucho más práctico, más rápido de levantar la información. ¿Cómo se levanta la información de un proceso? ¿Se recuerdan que al principio dijimos quiénes participan en el proceso? Las personas que participan, ya sean internas o externas, son a las que yo voy a entrevistar y voy a levantar toda la información de acuerdo a lo que ellos me den. Y tengo que pedir formas, sistemas, pantallas, todo lo que respalde el proceso. Mire, yo lo hago de esta manera. Bueno, quiero ver cómo lo hacen, muéstreme su computadora, quiero ver el sistema, sáqueme las formas, cuántas fotocopias hace. Tienen que dejar totalmente argumentado el proceso, porque de esa manera ustedes van a tener mayores elementos al momento de realizar el análisis y poder decir, no, esto no funciona de esa manera, esto lo tengo que mejorar, esto lo puedo seguir así.
pero si ustedes no levantan información hasta llegar al fondo del proceso, se van a quedar con un análisis muy escueto de la situación actual. Entonces, es bien importante que profundicen. Hay algunas empresas que de hecho utilizan o combinan los tres tipos de diagramación, el narrativo, el descriptivo y el diagrama de flujo. También es válido. Obviamente esto implica mayor recurso, mayor tiempo, que un equipo pues especialista en rediseño o reingeniería se dedique a hacer el análisis, lleva mayor trabajo, pero les va a proporcionar mucho mayor información. Antes de entrar a analizar las actividades que van a encontrar dentro del proceso, ¿tienen alguna duda de qué tipo de diagrama o de herramienta van a utilizar, en qué caso? Muy buenas, licenciada. Entonces, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? con Kevin Ávila. Hola, Fíjese ¿cómo estás? que Bienvenido. quisiera preguntar acerca de los ejemplos narrativos de un proceso. Ajá. En el ejemplo que usted subió había uno de 6 páginas, si no estoy mal, donde uno era de Grupo Sur Promociones, que incluía objetivo, alcance, definiciones, y el otro tenía uno que decía importaciones agrícolas. Era más sencillo, tenía el plazo, la actividad, la descripción y el responsable. Este también cuenta como diagrama descriptivo, o solo es narrativo o no se incluye, porque en la tarea ponen 2 tipos de diagramas, pues yo veo un ejemplo de este tipo adicional. Fíjese que en algún momento se le corta la comunicación, pero lo que alcancé a escuchar es que ambos ejemplos que subí en la unidad hablan del sistema narrativo. Se pueden utilizar cualquiera de las dos estructuras, Kevin. ¿Me escuchó, Kevin? Sí, lo escuché, licenciada. Muchas gracias. Ok, no se preocupe. Decía que dentro de la situación actual que ustedes van a levantar, como hablábamos hace un momento, no tenemos que modificar absolutamente nada en esta etapa. Van a encontrar actividades que ustedes dicen, bueno, esto sí agrega valor para nuestros clientes, tanto internos como externos. Esta puede ser una actividad de traspaso que implica un flujo, ya sea entre departamentos o entre unidades o inclusive entre organizaciones, o puede ser una actividad que controla o una actividad de control que generalmente lo que va a controlar es el traspaso de un lugar a otro de determinado proceso, producto o servicio. Cualquiera de las 3 tipos de actividades que ustedes identifiquen lo deben de dejar como tal en la situación actual. Si para ustedes no les parece una actividad que sea relevante, el estar pasando de un lugar a otro o controlando algo que al final no genera ningún valor agregado para la compañía o para el cliente, igual lo ponen, no me lo vayan a quitar dentro del análisis de la situación actual. Cualquiera de las 3 actividades que encuentren la deben de dejar como está. Hasta que entremos al análisis, entonces ya vamos a empezar a modificarlas. Ok, hay KPIs importantes que yo tengo que en algún momento conocer cuando hago el levantamiento de los procesos. Son 4, básicamente los KPIs que me interesa que ustedes ubiquen al momento de hacer un levantamiento. Los recursos que utiliza el proceso como tal, recursos físicos, materiales, económicos, tecnológicos, cualquier tipo de recurso que sea utilizado en el proceso lo tienen que dejar plasmado dentro de la descripción que van a hacer. El costo que en algún momento implica la ejecución del proceso, eso sí, directamente estoy hablando de la parte económica, ¿verdad? Lo tienen que también conocer, saber, bueno, ¿cuánto te cuesta esto? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Cuánto inviertes en hacer tal o cual actividad? Es importante conocer el costo porque de alguna manera al momento de rediseñarlo lo debería de optimizar, de reducir, ¿verdad? Y si no lo sé, no voy a saber si lo bajé o lo dejé igual o tal vez lo incrementé. La calidad del producto final del proceso, la calidad en el sentido de quién o desde el punto de vista de quién, estoy hablando de aquí, del cliente.
Es decir, si para el cliente la calidad es buena, aunque para la compañía diga, bueno, nosotros entregamos procesos de alta calidad, ¿qué piensa el cliente? Si para el cliente es de alta calidad, estamos bien, pero si para el cliente no lo es, algo hay que corregir. Entonces, tengo que evaluar qué piensa mi cliente externo, básicamente, de la calidad de mi producto. Aquí también en algún momento puedo evaluar la calidad interna, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cuento con un proceso de contratación y selección de personal y para mí la calidad del proceso es mala porque no llena los requisitos mínimos de los candidatos que yo solicito, yo como cliente interno me tengo que quejar y decir, mira, el proceso de selección de personal no sirve en la compañía, no me aporta ningún valor para mi departamento, para mi proceso como tal. Entonces también como cliente interno yo tengo derecho a exigir que la calidad del producto que recibo sea excelente, la que espero. Y el tiempo de ejecución, que es uno de los KPIs más importantes en el rediseño, porque si yo reduzco el tiempo de ejecución de un proceso, seguramente que reduje costos, reduje recursos y mejoré la calidad. Entonces, en la medida en que el tiempo de ejecución de un proceso sea optimizado, sea eficientizado, yo voy a poder mejorar el resto de KPIs del proceso. Por eso les puse en negrilla la ejecución del tiempo, porque el tiempo es el ciclo en el que yo me tardo para completar un proceso. Si el proceso es burocrático, tardío, lento, ineficiente, me voy a tardar el doble de lo que me debería de tardar para dar mi producto o servicio. Mientras que si yo logro optimizarlo, significa que pude aprovechar e eficientizar el resto de KPIs de los procesos. Es importante que esto les quede claro. ¿Tienen alguna duda de la medición de los KPIs de los procesos? Licenciado. Ok, entonces hablemos un poco de la cadena de valor. Dentro del levantamiento de información, yo voy a contar con una herramienta muy importante que se llama cadena de valor, que es muy conocida. De hecho, ya algunos de ustedes en las organizaciones la han podido estudiar o poner en práctica. Es una herramienta de análisis cuyo objetivo es maximizar la creación del valor para el cliente, desde el punto de vista del cliente, en el sentido en que mientras yo maximizo ese valor, o sea, le doy mayor valor a las necesidades del cliente en cuanto a rapidez, servicio, no sé, diversificación de producto, etcétera, lo que el cliente me pida, voy a estar también al mismo tiempo minimizando los costos de la operación sin sacrificar la calidad de los productos o servicios proporcionados en la empresa. Por lo tanto, la cadena de valor lo que indica es, ok, usted tiene sus procesos primarios y sus procesos de apoyo y cómo esto satisface a sus clientes, en qué momento le aporta al cliente un valor diferente a la competencia, ¿verdad? Es básicamente lo que la cadena de valor nos proporciona. Nos ayuda también a determinar el core business de la empresa, es decir, la ventaja competitiva que nos va a distinguir del resto de nuestros competidores y cómo hacer para que esa ventaja sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué el cliente va a decidir quedarse conmigo y no irse con mi competencia? ¿Verdad? Yo pude haber conquistado a mi cliente dándole un producto de calidad o dándole un servicio de primera entrada bueno, pero ¿cómo hago para que este cliente me sea fiel y fidelizar a ese cliente y que el cliente al momento de pensar en comprar X o Y producto piense en mi empresa? Es una pregunta interesante, difícil de sostener en el tiempo, por lo tanto, las empresas que definen su cadena de valor de alguna manera refuerzan el core business de la compañía. ¿Para qué somos buenos como empresa? ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer? Bueno, enfoquemos nuestros recursos a eso, a esa ventaja competitiva que nos distingue de valga la redundancia, de la competencia, y que el cliente prefiere quedarse con nosotros porque le ofrecemos un valor agregado que la competencia no le ofrece. Si de esa manera yo puedo identificar mi core business a través de una cadena de valor, lo estoy haciendo de manera perfecta.
Otra cosa importante en este concepto de la cadena de valor es que esta debe estar enlazada con las cadenas de valores de 3 entes básicamente: mis proveedores, mis distribuidores y mis clientes. Es decir, ellos como socios de valor de la compañía forman parte de una red de información que en algún momento me va a ayudar a que la industria a la cual pertenecemos todos, porque pues si ellos me proveen o me distribuyen, pertenecemos a la misma industria, esa industria va a lograr ser competitiva. Entonces yo no puedo basarme solo en mi cadena de valor, yo tengo que conocer cuál es la cadena de valor de mis proveedores, qué es para ellos lo más importante, cómo se mueven, qué márgenes manejan. De igual manera mis clientes, y si soy una empresa que utiliza canales de distribución, también debo analizar la cadena de valor de mis distribuidores. Quisiera asegurarme de que no tienen ninguna duda de en qué consiste establecer una cadena de valor dentro de la compañía. ¿Alguno de ustedes ha manejado cadenas de valor dentro de su empresa o lo han determinado o la junta directiva lo ha establecido o nadie conoce cadenas de valor dentro de sus empresas? Hola Jorge, buenas noches. No hemos escuchado esto, para mí es un concepto totalmente nuevo y por eso me está costando un poco captar la idea de cómo aplicarlo. Fíjese que casi no le escucho, perdone Jorge. No sé si ahora me logra escuchar. Hoy sí le escucho, sí. En mi caso, de mi empresa, donde estoy trabajando ahorita, no se ha manejado este concepto. Y en las anteriores tampoco he tenido oportunidad de esto, por eso me está costando definir esa cadena de valor como tal y poder graficarla. Entonces, no sé si habrá algún tipo de literatura para que uno pueda apoyarse más y leer para poder mejorar ese concepto. Sí, yo les puedo compartir el link de la cadena de valor con mucho gusto para que usted pueda ampliar un poco más el concepto. Mire, la cadena de valor básicamente está soportada con el mapeo de procesos que expliqué al principio, es decir, en la medida en que la organización tenga identificados sus procesos primarios y sus procesos y cómo estos generan valor al cliente, la cadena de valor ya está identificada. Es un complemento del mapeo inicial que nosotros hacemos al momento de iniciar el rediseño de procesos. Usted puede ver acá en la siguiente diapositiva, que no se ve totalmente claro, pero sí se logra leer. La cadena de valor de esta empresa indica las actividades primarias en la parte inferior de la cadena o del diagrama de cadena de valor. Que las actividades primarias de una empresa son todas aquellas que generan una rentabilidad directa, es decir, la logística, la producción, la comercialización, el marketing, la entrega, el servicio postventa, ¿verdad? Todas esas actividades son actividades primarias que en algún momento se dejan de hacer en la empresa, perdemos rentabilidad y perdemos ventas. Ok, entonces, dentro de la cadena de valor yo identifico mis actividades primarias y luego de identificar cuáles son las actividades de apoyo que realmente me van a agregar valor tanto a mis clientes internos como externos. ¿Podrá ser el recurso humano? Definitivamente que sí. ¿Podrá ser la tecnología? Definitivamente que sí. ¿Podrán ser las compras? Por supuesto, si no tengo materia prima no puedo producir. ¿Podrá ser la infraestructura de la organización? Bueno, tal vez usted me va a decir, mire, realmente que la empresa tenga una infraestructura muy formal no es necesario en la compañía. Nosotros tenemos, no sé, sucursales en el interior y la infraestructura no es realmente importante. Bueno, entonces usted no lo pone dentro de su cadena de valor como una actividad que le genera valor a sus actividades primarias y al cliente. Y luego, ¿qué margen nos deja cada uno de estos dentro de la satisfacción del cliente? ¿Es un margen que realmente vale la pena? Aquí no estoy hablando de un margen cuantitativo, ¿sí? No estoy hablando de un 40% de utilidades, ¿verdad? Sino que estoy hablando
de la relación empresa-cliente, ¿verdad? Si el margen es muy alto, la actividad es indispensable. En la medida en que el margen sea mayor, el valor que me agrega esa actividad es para la empresa importante. Esa es la manera en la que yo analizo mi cadena de valor hacia mis clientes. ¿De dónde lo saco? Lo saco del mapeo que yo hago de mis clientes, de mis procesos. Al momento de identificar mis procesos primarios, yo ya tengo mis actividades primarias de mi cadena de valor y luego defino cuáles son los procesos secundarios. Básicamente el mapeo y la cadena de valor es lo mismo, pero yo le voy a compartir el link para que ustedes puedan leer más acerca de este concepto. No sé si le amplié un poquito, Jorge, su duda. Solo una cuestión más, digamos, en la línea, por ejemplo, donde dice aprovisionamiento, no solo coloco aprovisionamiento, sino el tipo de aprovisionamiento que es el que está contribuyendo para esa cadena de valor. O sea, ¿tengo que describirlo o solo con colocar aprovisionamiento solo se requiere? O coloco aprovisionamiento, esto implica que mis proveedores tales y tales me dan tales y tales insumos y eso es lo que contribuye a generar el valor. No sé si bueno, en la medida en que usted sea más específico al momento de definir las actividades de apoyo, en el caso del aprovisionamiento, mejor para las personas que van a interpretar el valor que agrega esa actividad de apoyo a las actividades primarias. Es decir, si usted solo pone aprovisionamiento, es un término demasiado general, ¿verdad? Lo mejor es especificar qué tipo de compras son las que la compañía requiere para que su producto sea un producto que mantenga la calidad para sus consumidores, por ejemplo. Entonces, sí, en la medida en que usted pueda especificar cada uno de las actividades de apoyo, digamos, aquí yo solo les di un ejemplo en general, pero al momento de llevarlo a la realidad de la compañía, yo sí tengo que especificar a qué actividades de aprovisionamiento me refiero, a qué actividades de recurso humano me refiero, si lo voy a subcontratar o lo vamos a hacer dentro de la compañía. O sea, yo tengo que especificar todo para analizar si me genera un valor o no a mi cliente, ¿verdad? Entonces sí lo tiene usted que especificar, Jorge. digamos, Ajá. Sí, dígame. ahí podría dividirlo, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4 ítems de actividades de apoyo. Yo podría asumir que esos 4 ítems son el 100% del margen de contribución a la cadena de valor. Eso ¿Qué le hace que la administración de para un 50 y así para que sea una mejor distribución en relación a un porcentaje de clientes. Sí, de hecho no necesariamente lo va a dividir proporcionalmente entre cada uno, ¿verdad? Puede usted ponerle el margen de valor que le contribuye a las actividades primarias. Y para usted lo más importante es el aprovisionamiento, pues usted le da un margen mayor a esa actividad. Ok, gracias, licenciada. Ok, no hay problema, Jorge, para recibirlo. Yo les ponía aquí que para poder generar la cadena de valor es importante que, aparte de tomar en cuenta el mapeo que se hizo al principio, ustedes deben de conocer los aspectos externos, es decir, sus mercados y sus clientes y sus productos y servicios, así como los aspectos internos. Es importante conocer nuestra estructura, la tecnología, obviamente los procesos, que ya me basé en el mapeo para eso, y cómo es mi cultura y el personal dentro de la empresa, porque de alguna manera estos elementos, tanto internos como externos, me van a ayudar a definir si agregan valor o no a mi cliente, ¿verdad? Entonces los tengo que tomar en cuenta. Ok, básicamente agregar valor significa determinar si la operación la cual yo estoy en este momento realizando, que implica un proceso, aporta algo en función de la escala de valores desde el punto de vista del cliente. Insisto, es muy importante que tengamos claro que el valor agregado no lo determina la compañía, el valor agregado lo determina el cliente. Yo puedo pensar que soy una empresa que produce un producto de alta calidad, que estoy a la vanguardia, que utilizo la mejor tecnología, que ofrezco una garantía de por vida en mis productos, pero piensa mi cliente, ¿verdad? Es en la cadena de valor que importa
yo tengo que ir a la fuente primaria, que es mi cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cliente piensa? En la medida en que la escala de valores del cliente esté satisfecha por mi producto, entonces mi valor agregado es bueno. Pero en la medida en que yo deje un espacio abierto en mi cliente para que ese espacio sea llenado por mi competencia, el valor agregado merma. Ahora no sé si tienen claro ese concepto de cómo definir o determinar si una actividad, si un proceso, si un sistema agrega valor en la compañía. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola Eder, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. No sé si ya estoy captando muy bien el tema de las cadenas de valor. Un ejemplo que podemos ver en la cadena de valor que nos da el consumidor de productos para que podamos entender. Ok, Eder, para serte honesta, no tengo ahorita un ejemplo en la mente como para podértelo describir, pero como buscar un ejemplo de cadena de valor y se los puedo subir o hacer llegar a través de... o la Kellogg's, no sé si a ver, prefieres empresas de Yo le puse aquí detenerme. El mal sonido de ellos. Sí. que no le agregan ningún valor al cliente. Para finalizar, yo les puse acá algunos pues elementos fundamentales en el rediseño de procesos. Antes de entrar al análisis, es importante que entendamos la situación actual de la empresa. Por eso les puse ahí. Es necesario entender antes de analizar. Yo no puedo entrar a dar un punto de vista, a proponer un cambio, a criticar un proceso si no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo como asesora, como especialista en rediseño, entienda la situación actual de la empresa, me va a ser más fácil hacer una propuesta lógica, una propuesta aceptable, tanto por la junta directiva como por los empleados. Entonces, es importante que dentro del proceso de levantamiento logre un entendimiento total de cómo se maneja la compañía. Y si no lo he logrado, entonces tengo, como dice ahí en el punto 3, que tener una actitud de bueno, vengo y regreso. Miren, no entendí. Voy a volver a entrevistar a la persona, voy a volver a visitar el proceso, me voy a volver a meter a las máquinas o lo que sea necesario para lograr tener un entendimiento al 100% de cómo se manejan cada uno de los procesos de la empresa. Es importante empezar el rediseño con un fin en mente. ¿Qué es lo que la compañía está esperando? ¿Qué es lo que la empresa busca? La empresa busca, no sé, ampliar su mercado, diversificar sus clientes, fidelizar sus clientes, optimizar sus costos. ¿Qué es lo que la junta directiva piensa? Es bien importante empezar con ese fin en la mente para no desviarnos del propósito, del objetivo principal de la compañía. Y en esto es bien importante que tengamos claro que no podemos empezar un rediseño si no tenemos la total aprobación y el total apoyo de los directivos de la empresa.
Si la dirección, si los dueños, si la junta directiva, si el CEO, como le quieran llamar, no nos preste el apoyo, no vamos a poder tener la facultad para llevar a cabo el cambio. Entonces es bien importante que tengamos el apoyo de la dirección de la compañía. No debemos nunca de negarnos a mantener, o mejor dicho, debemos de negarnos a mantener antiguos vicios, ¿verdad? Siempre debemos decir, no, si eso se hacía así, ¿cómo se puede mejorar? ¿Verdad? No pretender mantener esos vicios que en algún momento los procesos caen en ser enviciados. Y tomar como punto de partida siempre al cliente. Lo más importante de todo esto, señores, es que la compañía se está reinventando, está rediseñando sus procesos para satisfacer a nuestros clientes, para vender más, para obtener mejores utilidades. Si pierdo esa percepción, entonces estoy de alguna manera perdiendo el objetivo principal del rediseño. Esto es todo, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario más de la charla de día. Buenas noches, licenciada. Le saluda Ángel Cáceres. No sé si